Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Historias de Cuarentena, donde vamos a conversar con el abogado experto en inmigración James Gagol. Él está en Miami y puede ayudarnos a entender cómo está el proceso de inmigración en los Estados Unidos durante la pandemia. Así es que le queremos dar la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Gagol? Muy buenas tardes, gracias May por la invitación. Queríamos darle no solamente averiguar qué es lo que está pasando, porque ya vamos a casi 2 meses en que los Estados Unidos luce cerrado. Hay algunas ciudades como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde la pandemia ha hecho grandes estragos. En Miami también ha avanzado y los gobiernos federales, el federal y el local, han tomado decisiones, pero nos vamos hacia inmigración. Estados Unidos está cerrado también por el tema migratorio. Algunas personas que quieren buscar visa la pueden conseguir o simple y llanamente esto es hasta que se abra el país nuevamente. No, el país está abierto. Había un decreto que emitió el presidente la semana pasada dando una pausa a cierto tipo de inmigración por un periodo de 60 días. Pero esta pausa afecta muy pocas personas, solamente ciertas categorías muy restringidas que se encuentran en el extranjero. Y realmente para nosotros en el campo de inmigración era una medida más política que significativa, ¿no? La gente quiere saber que el presidente está dando prioridad a trabajo para los ciudadanos americanos, dando una pequeña pausa a un grupo muy limitado en el extranjero, pero no afecta ninguna visa. Manejamos en mi oficina más de 35 visas. Y todo esto está vigente, todo tipo de residencia, ciudadanía, seguimos trabajando como normal. Más bien hay unas ofertas en el mercado ahora porque hay unos negocios han tenido ciertos problemas y ya están en venta en mejores precios. Entonces, para gente que tiene un poco de capital, es un buen momento de invertir en los Estados Unidos. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, alguien que esté en México o en Brasil, que quiera invertir en los Estados Unidos, que tenga capital para ello y que de alguna manera quiera informarse, no solamente el tema migratorio, sino también cuáles son esos negocios que son posibles comprar en estos momentos a mejor precio? Bueno, uno aquí se puede invertir, la forma más fácil sería con lo que se llama la visa E2, E-2 de inversionista. Y esta visa existe con ciertos países con los cuales tenemos tratado de inversión, como Argentina, México, Chile, Colombia y varios otros países. 3 grandes países con los cuales no tenemos tratado de inversión son Brasil, Venezuela y Perú. Pero los demás, casi todos los demás sí hay tratados de inversión. En mi oficina comenzamos con una inversión de $50,000. Mucha gente confunde esta visa con la residencia por la inversión, que era de $500,000, ahora ha subido a $900,000. Esto no es la residencia por inversión, es visa de inversionista que se puede invertir en cualquier negocio activo. Siempre y cuando no sea una actividad pasiva como invertir en la bolsa o comprar una residencia, se piensa en esta visa como uno donde uno tendría un par de empleados, se abre en la mañana, factura durante el día y cierra en la noche. Un negocio tradicional que uno puede comenzar de cero, que puede iniciar su propio local o negocio, o se puede comprar algo que está en el mercado de un broker, por ejemplo, que vende un intermediario que se dedica a vender negocios. Esa es una muy buena forma de invertir en los Estados Unidos porque es una visa muy flexible. Y esa visa ¿tiene de alguna manera la posibilidad la persona que la haga de permanecer en los Estados Unidos y luego cambiar de estatus, o simplemente se limita a hacer esa inversión y a mantenerla
como un estatus más o menos general, ¿no? Sí, esta visa en particular, la gran mayoría de los países Estados Unidos le otorga la visa para 5 años y es renovable cada 5 años en forma indefinida mientras que existe el negocio operando. También le permite la cónyuge o el cónyuge trabajar en lo que desee. Tiene el mismo derecho a trabajar como tengo yo, como ciudadano americano. Se integra totalmente a la sociedad, a la sociedad económica también del país, con número de seguridad social. Se forma persona jurídica, lo puede operar, ponerse en la nómina. Los niños pueden estudiar y radicarse aquí. Y también le gusta mucho a las esposas escuchar que si quiere puede traer también la empleada doméstica para radicarse aquí y trabajar en la casa. Esa luce, de verdad que luce excelente esa oportunidad. ¿Y cuánto tiempo se tarda el gobierno federal para otorgar este tipo de visas? Bueno, nosotros en mi oficina tardamos 3-4 meses para armar un expediente que va a pesar medio kilo, 3/4 de un kilo. Ese es nuestro trabajo, todo el laberinto de la burocracia. Y después mayormente demora un mes en obtener una cita en la embajada. Entonces te capacitamos para la cita para que sepa todas las preguntas y respuestas y armamos básicamente todo, un plan de negocios, etcétera. Y te preparamos para que venga con la familia, instalarse aquí en Estados Unidos. Y no hay tiempo ni mínimo, ni máximo, ni nada por estilo. Uno puede vivir aquí, entrar y salir de los Estados Unidos las veces que quiere. Y después hay varias otras formas de llegar a la residencia permanente, si es que la residencia permanente le interesa, porque esta visa no vence mientras que está el negocio, pero si quiere ser residente y llegar a ser ciudadano, hay varias rutas, hay unos 20 diferentes formas que manejamos también para que sea ciudadano si es que les interesa. Y en relación al mecanismo, al procedimiento que debe seguirse para lograr la visa, la persona interesada debe llamar a la oficina del abogado, empezar todo el procedimiento y ¿cómo se comunican con ustedes, por ejemplo? Bueno, un correo electrónico. Yo soy James Gagel, ¿no? jgagel@jgagel.com es mi correo electrónico. O 305-444-7775 es mi oficina aquí en Miami. También tenemos oficina en Washington, D.C. Trabajamos en todos los 50 estados y en todos los países del mundo. Y gracias a Dios por trabajar duro y cuidarnos mucho y preocuparnos mucho por nuestros clientes. Tenemos tasa de éxito de más de 95% en lo que hacemos con todas las visas que tienen que ver con empleo. Esta visa de inversionista es una de ellos, pero hay varias otras visas para transferir gerentes a un nuevo sucursal aquí, gente con talento especial, habilidad especial, artistas, trabajadores religiosos, ¿no? Las visas van de la letra A hasta la letra B chica para Víctor, y hay como 35 en total que manejamos, pero hay como 8 o 10 que tienen que ver de una forma u otra con el empleo, el trabajo, para vivir y trabajar aquí con la familia, abarca la cónyuge o el cónyuge y todos los menores menos de 21 años que desean vivir aquí en Estados Unidos. Y, por ejemplo, la visa para los trabajadores, ¿se requiere que alguna empresa acá le ofrezca un trabajo a esa persona? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para obtener este tipo de visado? Sí, esa es una muy buena opción. Esta vía es para la residencia permanente, es para el Green Card. Y este procedimiento antes demoraba 4 a 6 años. Ahora lo que estamos viendo es que todo el proceso demora 15 a 18 meses. Entonces, hay personas que prefieren simplemente esperar en su país con una oferta de trabajo de una empresa de cierto nivel de solvencia económica aquí en Estados Unidos y pueden entrar a los Estados Unidos como residente permanente o también puede tramitar ese tipo de
de residencia aquí en Estados Unidos. Se requiere una oferta de trabajo en tu campo, algo en que tienes 2 años de experiencia, algo en que tienes el título universitario correcto para ese tipo de trabajo, o la experiencia, o una maestría, y te encajamos básicamente en el organigrama de un empleador que les interesa auspiciarte. Y así tramitamos el caso y es muy laborioso, demora más de 1 año, hasta 18 meses puede ser, pero puedes estar viviendo aquí, estudiando, trabajando con otra visa, siempre hay que mantener un estatus legal. Y al año y pico sale tu residencia permanente y ser residente permanente 5 años te califica a ser ciudadano americano si es que les interesa sacar pasaporte americano. Tomando en cuenta que los medios han dado a conocer a nivel internacional que la actual administración de alguna manera tiene unas políticas bastante restrictivas en materia de inmigración, ¿es real eso o es simplemente propagación de publicidad? No. O sea, ¿qué es lo que hay allí? ¿O siguen los procesos siguen igual? Sí, sabe que los procesos burocráticos son iguales en todo el mundo, no importa realmente quién es el presidente, la ley no se ha cambiado aquí. Hemos visto un poco más de vigilancia, por ejemplo, la gran mayoría de las visas ahora hacemos por correo, todo el trámite en forma anónima, no hay entrevista, no hay nada por el estilo, entonces estamos viendo el gobierno a comenzar con unas auditorías que consisten en visitar el centro laboral donde tú has dicho que vas a estar trabajando. Quizás hoy en día el Servicio de Inmigración visita ahí para estar seguro que efectivamente está trabajando ahí, pero no hemos visto ningún cambio radical. 180 millones de personas entran y salen de los Estados Unidos todos los años con todo tipo de visa, todo tipo de documento. Somos un país de 325 millones de personas. Imagínense, 180 millones de personas entran y salen todos los años. Muchos, más de 1 millón de ellos con visas nuevas de trabajo. Los consulados están aprobando 10 millones de visas al año a nivel mundial. 1 millón de residentes, nuevos residentes entran todos los años. Entonces somos un país muy, muy abierto. Lo que uno se escucha en el noticiero, una caravana de 2,000 personas que viene de Centroamérica que no califican para ninguna visa. Si no tienes un cierto nivel de solvencia económica o una oferta de trabajo o un pariente aquí que te pida, no calificas para una visa. Entonces esta caravana tirando piedras a la aduana en la frontera no representa lo que es inmigración a los Estados Unidos. El inmigrante a los Estados Unidos es una persona impecable, es una persona que ha pasado por muchas pruebas, que no tiene antecedentes penales, que tiene un cierto nivel de experiencia, de instrucción, y realmente está bien calificada y bienvenido aquí a Estados Unidos. Entonces no debe creer todo de lo que va al noticiero, que simplemente no representa el mundo de inmigración a los Estados Unidos. ¿Cuántas visas se aprueban, por ejemplo, de esa que explicaba la visa E-2? ¿Cuánto tiempo y cuántas visas se han aprobado por lo menos en el último año? En el último año de esta visa, aproximadamente 250,000. Me parece que es el número correcto, creo que hay un poco más, casi 300,000. Y todos los años aprueban visas de esa naturaleza. Yo trabajo mucho en Latinoamérica, en los países pequeños como Honduras, quizás 150 al año. En países más grandes, Alemania, Francia, México, 4,000, 5,000 al año. Son personas que invierten una cantidad de dinero suficiente para llevar a cabo el proyecto que está contemplado. Ese es el dinero que se requiere. Mucha gente piensa que hay un monto mínimo, que se requiere 250,000 o 500,000. No, es el monto adecuado. Si tú vas a comprar
heladería ahí en la esquina y poner dos señoritas en la caja y vender helados y te cuesta 56,000 para armar todo y comprar equipos y inventario y contratar personas y remodelar y abrir página web y pagar tu abogado, etcétera. Y si todo proyecto te cuesta un monto adecuado para que tengas una empresa viable, este es el monto que la ley requiere que inviertas. Entonces, todo proyecto es diferente. Teóricamente, podrías invertir $10,000 y tener la visa E2. Solamente hay muchos reglamentos con el cual uno tiene que cumplir en cuanto a demostrar de que estás armando una empresa viable que va a lograr a tener éxito y lucrar en algún momento. Y de mi humilde parecer, de mi criterio personal, en la medida que vas bajando de 50,000, se vuelve más difícil demostrar todo lo que hay que demostrar con los reglamentos, aunque yo he hecho esta visa con 25,000, con cifras menores cuando tengo buen plan de negocios y algo impresionante en cuanto poder invertir y hacer algo interesante con una empresa aquí. Y no importa que las personas que aspiran a esta visa no tengan un récord de empresarios o que hayan sido cabeza de una compañía en cada uno de los países. Bueno, una parte del análisis es la capacidad del solicitante manejar un negocio de esa naturaleza. En realidad, el análisis ahí es leve, no es muy estricto. Solamente eso está diseñado a evitar que alguien solicite esa visa que realmente no planifica manejar el negocio. La visa requiere que uno dirige y desarrolla el negocio. Entonces, una persona con ninguna experiencia podría tener problema. O un cliente que dice, oye, mi suegra de 89 años de edad nunca ha trabajado un día en su vida, quiere hacerle un favor y sacarle una visa E2 de inversionista. No, el oficial consular no va a ser convencido de que básicamente está siendo transparente o honesto en cuanto a pedir una visa para que esta señora maneje y desarrolle un negocio de verdad en los Estados Unidos. La visa sí requiere tu participación activa, aunque si tienes socio es relativo el nivel de actividad o el nivel de participación. Tenemos clientes que tienen 51% o 50% de una empresa y están, por ejemplo, en el directorio y sí están manejando el negocio, pero no van todos los días necesariamente, pero cumplen sí con los requisitos en cuanto a tener la experiencia, la instrucción y la capacidad de manejar el negocio si fuera necesario, si estuvieran todos los días. Las personas que están aspirando a esa visa de antemano para ir a la cita en la embajada, ¿tienen que hablar inglés o pueden hablar español? No tienen que hablar inglés. Inglés no es un requisito. Gracias a Dios, aquí en Miami nadie habla inglés, entonces no hay ningún problema en cuanto a manejar un negocio y hablar el castellano. Lo que vemos es que muchos negocios de las visas E2 son negocios más pequeños. Y el negocio más pequeño es más ágil, es más listo, es más apto en cuanto a dirigirse y satisfacer las necesidades y preferencias de la población hispanohablante en Estados Unidos. Ahora, la primera minoría más grande de Estados Unidos son los hispanohablantes y el ingreso de promedio del hispanohablante aquí en Estados Unidos acaba de llegar a $50,000 al año. O sea, la persona hispanohablante común y corriente aquí en Estados Unidos está ganando $50,000 al año y el americano, ciudadano americano nacido aquí está ganando $60,000 al año de promedio. Entonces, el poder adquisitivo es grande aquí en Estados Unidos y las empresas pequeñas ya saben dirigirse a la población, al mercado que deseen. Las empresas grandes, muy grandes, multinacionales, tienen problemas en distinguir entre el argentino y el puertorriqueño y hacer publicidad para uno y se confunde con el otro, etc. Pero el buen empresario
que viene de Latinoamérica y sabe manejar bien, tiene la tendencia de tener gran éxito aquí en Estados Unidos. Definitivamente. Las personas que aspiran a esta visa, entonces, deben acudir al abogado, en este caso sería usted, y posteriormente, luego que se da todo ese proceso de papeleo, de arreglar, de crear un modelo de negocios, etcétera, tiene una cita en la embajada de su país, ¿cierto? Sí, esta visa, en primer lugar, una visa es un documento que se otorga en el extranjero, que se coloca en un pasaporte. Preferimos trabajar directamente con los consulados a nivel mundial. Enviamos el expediente ahí, capacitamos al cliente para la entrevista y hacemos todo a través de la embajada. Pero también hay personas que se encuentran aquí y tienen una especie de estatus migratorio y lo quieren cambiar al estatus E2. También se puede cambiar su estatus a inversionista aquí en Estados Unidos sin salir, si es más conveniente hacer así. Solamente cuando tengas el estatus E2 aquí en Estados Unidos, necesitas colocar visa E2 en el pasaporte si vas a viajar para poder reingresar al país con estatus E2. Pero sí tenemos clientes que dicen, mira, no voy a ir a Buenos Aires todavía, es muy lejos, sáqueme la visa, la E2 ahora mismo y voy a trabajar de una vez y regreso a Buenos Aires en 6 meses y coloco la visa en ese momento. Entonces depende del deseo y las preferencias de cada uno. Esas personas que quieren cambiar de estatus migratorio estando en los Estados Unidos pueden tener, por ejemplo, una visa B1, B2 de turista, o puede ser una visa de estudiante que ya está a punto de concluir con la carrera. ¿Eso puede pasar? Sí. Obvio, sí, cambiamos siempre de turista a inversionista o estudiante a inversionista o hasta estudiante a residente permanente. Podemos hacer todo el trabajo de una oferta de trabajo y sacar el green card y la residencia permanente aquí en Estados Unidos sin salir. También es una opción para ellos que les interesa cambiar su estatus. Siempre se puede hacerlo aquí en Estados Unidos, y tanto aquí como en el extranjero. Hay algunas personas que tienen todavía cierto temor por el tema de la pandemia, del coronavirus y las consecuencias que esto va a traer para el tema económico y para los cambios que pueden producirse desde el punto de vista político. ¿Qué le ofrece usted? ¿Cuáles son esos mensajes que le entrega a la gente que todavía dice, bueno, estamos viendo a ver qué ocurre con el coronavirus para ver si tomamos o no la decisión de irnos a los Estados Unidos? Es buen momento aprovechar. Hay negocios que han tenido problemas aquí. Hay mucha oferta ahora. Hay muy buenos precios. Y la diferencia entre lo que estamos pasando en este momento versus lo que pasó en 2008. En 2008 el país tuvo un problema económico, pero habíamos tenido una economía muy débil, un mercado de bienes y raíces en muchos problemas. Entonces la infraestructura, la fuerza de la economía en sí tuvimos que reconstruir y duró varios años. Versus lo que acaba de pasar. Literalmente tuvimos la mejor economía en la historia del mundo. En la historia del mundo tuvimos la mejor economía. Tuvimos la tasa de desempleo más baja en la historia de Estados Unidos. Para afroamericanos, para hispanos, para mujeres, para todos los grupos, y tuvimos el crecimiento más fuerte que puedes imaginar, la bolsa más fuerte, todo lo más fuerte que puedes imaginar. ¿Por qué? Porque se cambió la estructura tributaria aquí en Estados Unidos, nos hemos hecho mucho más competitivos con otros países como Alemania, que era más competitivo antes, hasta que bajamos la tasa al 21% de 39% aquí. Entonces, grandes empresas comenzaron a regresar y ahora, como vemos la pandemia, esto sí coincide con lo que es la política del presidente actual de no
depender tanto de otros países como China. Entonces ya estamos viendo la fábrica regresar, mucha manufactura aquí está regresando y esperamos de que la economía se vuelva tan fuerte como era para el fin del año. Ya está creciendo ahora mismo y quizás para el fin del año ya estamos bien o la primera parte del año siguiente. Pronósticos optimistas. Estamos llegando al final de esta emisión, pero no nos queremos ir. Bueno, nos encanta escuchar realmente ese pronóstico tan optimista que nos da el abogado James Gagel. Antes de irnos, por favor, quiero escuchar sus reflexiones finales sobre este tema. Bueno, el país está abierto, el americano es muy optimista. Mira la bolsa que sigue subiendo todos los días. Es un buen momento pensar en venir al país. Tenemos muchos empresarios que vienen para sus niños, vienen para los menores de edad y siempre estamos cuidando la familia entera, planificando para el futuro de los niños, su educación, cuando comienza el semestre, cómo sacar la residencia para ellos antes que cumplan 21 y para que estén felices y estén contentos aquí en Estados Unidos. Yo vivía también en el extranjero, vivía en Perú y decidí criar mis hijos aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo he venido por muchas de las mismas razones que he venido mis clientes, con lo cual llevo también. Entonces, yo soy James Gagel, Gagel, 305-444-7775 y es jgagel@jgagel.com. Cualquier persona que quisiera llamar por Skype, por Zoom, por teléfono, venir a la oficina, siempre estamos disponibles y estamos ya trabajando felices aquí en Miami y Washington. Ciertamente, bueno, cuando escuchamos ese optimismo no nos queda más remedio que pegarnos allí. Además, que James Gagel aprendió a hablar español en Perú, le encanta aquella cultura fabulosa y bueno, su esposa es una mujer peruana maravillosa y muy, muy bonita. Así es que nos encanta de verdad haber compartido con James Gagel. Él está en Miami, recuérdenlo, ahí en la pantalla pueden ver su información. Si están pensando emigrar a los Estados Unidos, no duden en llamarlo. Es un abogado de una amplia experiencia y lo importante es que habla español y lo va a tratar como parte de su familia. Así es que muchísimas gracias, Jane, y bueno, nos despedimos de esta emisión de Historias de Cuarentena. Hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que este programa va a estar en nuestro canal de YouTube. Y si no se han suscrito, háganlo ahora y recuerden dejarnos sus mensajes y activar las notificaciones. Estamos creando contenidos